en el sistema COA, que puedan ingresar, ya. Lo que quiero ahora, y ojalá nos dé el tiempo, es terminar de registrar esta monografía que había empezado la clase anterior. Entonces la voy a terminar de tal manera que sepamos cómo se llenan los otros campos también. ¿Ya? Entonces, en la clase anterior nos habíamos quedado, lograr recuperar este registro. ¿Sí? Habíamos llenado los campos, el 000 de la cabecera, habíamos llenado ya los parámetros. Sí, el 5 también con la fecha y la hora indicada. Luego hemos saltado al campo 08, ¿no? En el que se registra información general del material que se va a procesar. Les reiteraba ahí que el campo 008 es fundamental poderlo registrar, definir, ¿no? Sus criterios, sus parámetros del material que voy a proceder a registrar. Así tuviera un video, tuviera un mapa, tuviera, qué sé yo, una película, tuviera un artículo de revista o una revista, en fin, ¿no? Cualquier tipo de material se define muy bien como sus datos generales en el campo 008. Y es lo que hemos hecho en la clase anterior, ¿no? De un libro que tengo aquí en la mano. Entonces, ese es los criterios que habíamos definido en el campo 08. Luego hemos llenado el 015 con la bibliografía nacional. En el caso del depósito legal también está ahí. El 020, que se refiere al ISBN del material, ¿sí? También lo hemos registrado. Y ahí saltamos al campo 040. Ya el campo 040 se refiere a la fuente de la catalogación. Ya, y ahí les había recomendado que utilicemos siempre el subcampo C, ya el subcampo C que se refiere al centro o agencia transcriptor. Ya, y vamos a registrar en ese subcampo nuestro nombre completo. Ya, eso va a permitirnos identificarnos, ¿no? Como quienes están catalogando. Yo en mi caso le he puesto ahí mis iniciales y están ahí registrados. Ya luego hemos registrado también el campo 041 con el código del idioma, de la lengua del material, en el cual está el contenido. He estado también escogiendo de la lista que nos despliega Mark con su lista de códigos. ¿Ya? Luego no hemos requerido llenar estos otros campos, excepto el 082, donde se dice registrar el número de clasificación decimal del DIVI. Ya, ahí sí. Entonces, hemos llenado también, ¿no? El subcampo A, que es el número de clasificación de este libro que tengo. Sí. Hemos llenado también el número de edición de la tabla de clasificación de OI. ¿Ya? Eso hay que llenarlo en el subcampo 2, que dice el número de edición. Ya, luego hemos llenado, bueno, este subcampo B del campo 82, el subcampo B, que era la asignatura librística, ¿no? La de cátedra y librística, lo hemos llenado, pero en la parte final, al momento de registrar el ítem, ya es ahí donde se llena. Una vez llenado, aparece aquí, ya en el subcampo B del 082. Bueno, pero eso vamos a luego ir con la práctica, se va a ir detectando, ¿ya? Lo importante es llenar aquí el subcampo A con el sistema de clasificación DUI. Ese es el que estamos utilizando, esa es la herramienta que les hemos enviado, derivado, para que ustedes puedan bajar y utilizar en los materiales de las prácticas que vamos a tener. ¿Ok? Bien, hasta ahí se han llenado los campos 00, todos estos, y saltamos a los campos 100, ¿no? De la monografía. Entonces voy a ingresar a la pestaña 1 y ahí están todos los derivados del campo 100, ¿no? En primer lugar está el campo 100,
el 100, que se refiere a la entrada principal, nombre de persona. Voy a un poquito ampliar la pantalla. Bueno, es muy grande, pero se puede. Ya, hasta ahí. Bien, sabemos qué es la entrada principal, ¿no es cierto? En catalogación han debido ustedes definir, estudiar y definir a qué se refiere una entrada principal. Normalmente, entonces, la entrada principal viene a ser el primer dato que representa a ese conjunto de datos que tiene el registro, ¿no? Viene a ser un punto de acceso. Ya viene a ser prácticamente la cabeza del registro, ¿no? De la ficha. La ficha tradicional, ahí tiene un encabezado. Entonces, a eso se llama entrada principal. Normalmente, en un libro común y corriente, la entrada principal va a estar siempre basado en el nombre del autor, ¿no? Si fuera un autor de la obra, entonces se registraría en este campo 100. Si hay 2, 3 autores, ya esos otros, al segundo y tercero y demás autores, o coautores, mejor dicho, van a ir a otro campo donde se va a registrar como coautores con esa función. Ya eso vamos a ir explicando también en la medida en que ustedes vayan practicando, y ahí va a haber, seguramente van a saltar las dudas, pero vamos a aclarar. Ya, entonces yo tengo aquí, les decía, en mis manos un libro que tiene un autor. Ya tendría que registrar acá el autor, esencialmente donde dice nombre de persona. Pero si ustedes se fijan, este campo no permite registrar nada porque hay un candadito ahí, ¿no? Un pequeño candado que bloquea el ingreso directo de los datos, ¿no? Del autor principal, ¿no? De la persona, de la primera persona de autor personal. Entonces, ¿eso qué implica? Automáticamente nos está recomendando ya para llenar el autor, ver si existe si existe como control de autoridad. Cualquier autor, ¿no? Nos va a pedir siempre este campo, verificar si existe en el control de autoridad ese autor que queremos registrar. Ya por eso está con candadito acá y no podemos ingresar. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hay que hacer es registrar a este autor en el módulo control de autoridades. ¿Ok? Ese es el primer requisito. Entonces lo que hay que hacer en este caso es editar esta ventana, este icono, mejor dicho, con un lapicito, ¿se acuerdan? Que está ahí, presionando un clic. Entonces me va a desplegar una pantalla para buscar la autoridad, ¿no? A ese autor que quiero registrar. ¿Ok? Entonces, me está pidiendo tipo de autoridad, nombre de persona, correcto, ¿sí? Y tendría que buscar como encabezamiento principal en esta celda. El autor, o mejor dicho, la autora de esta obra es Amat. Su apellido es Amat. Nuria Amat. Y como ustedes lo ven ahí. Ya es registrado, entonces voy a tener que buscar si existe en control de autoridades esta autora que estoy buscando, ¿no? Que hay un botón para presionar buscar, entonces a ese autor. Ok, vamos a ver. El resultado dice ahí abajo, ¿no? No se encontraron resultados de ese autor que estoy buscando. Entonces, como no existe, tengo que crear una nueva autoridad. Ya, crear una nueva autoridad. Entonces, acá tenemos el botón que dice más crear una nueva autoridad, ¿no? Entonces, voy a tener que crear una nueva autoridad para este autor.
Ya fíjense, ustedes entonces voy a crear una nueva autoridad, un clic, y me va a desplegar toda todo el módulo sobre control de autoridad. Ya, esto es similar, fíjense ustedes, sus campos, ¿no? Es como una base de datos aparte en la que hay que registrar los datos del autor, de este autor, para tenerlo ya como control de autoridad. Ya, aquí, sin embargo, nosotros en esta parte vamos a simplificar. Ya no somos especialistas en control de autoridades. Yo me acuerdo en alguna clase anterior les había mencionado en el mundo de la catalogación ya existe el catalogador, evidentemente, pero también existe el que cataloga o registra y gestiona control de autoridades. Es toda una especialidad hacer control de autoridades. ¿Por qué? Porque tiene todos estos campos, ¿no?, que les estoy mostrando, que son muchos, muchísimos. Y también están de en 100, 200, 300, así están. Fíjense ustedes. El control de autoridades es casi toda una especialidad. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tratar de simplificar esto, porque no somos especialistas, a no ser que alguien se dedique a esta especialidad, bueno, va a tener que realizar control de autoridades. ¿Ya? Pero como he pedido un nuevo registro para una autoridad, en este caso, fíjense lo que vamos a hacer. En los campos 00 de control de autoridades, simplemente voy a darle un clic en la celda para la cabecera de ese control de autoridades. Ya en el 3 lo propio, en el 5 también, y en el 8 también. Ya, entonces aquí están 4 campos a los que simplemente les he dado un clic y el sistema automáticamente ha colocado parámetros para esos campos. Ya, los 4. Son los 4 primeros que aparecen, los 4 ceros. El 000, cabecera, el 003, ¿ya? El 005 y el 008. Todos estos se habilitan con un clic en la celda. Luego, tengo que saltar al campo 040, que también tiene, en control de autoridad, tiene el campo 040. Ya, el 040 dice fuente de la catalogación. Se refiere al subcampo centro catalogador o agencia de origen. Tengo que llenar este campo, este subcampo, porque sí o sí menciono un asterisco aquí, ¿no? Un asterisco rojito que me señala que ese campo o ese subcampo es obligatorio llenarlo. Por eso es que lo voy a utilizar. Y estamos hablando del 040, subcampo A. Al presionar un clic me sale unas abreviaturas, yo las voy a borrar y voy a reemplazar por mis iniciales. Lo mismo van a hacer ustedes cuando están creando control de autoridades. ¿Sí? El registro control de autoridades. Eso pasa en el campo 00, en los 00. Bien, he llenado entonces el 040, fuente de la catalogación, con mis iniciales. Listo, el resto no nos preocuparemos. Como les digo, no es una especialidad nuestra, pero si quieren algún rato los vamos a explicar también para que sepan cómo se realiza el trabajo de control de autoridades. ¿Ya? Bien, llenado esos 5 campos en total, voy a la pestaña 1 de los campos 100, presiono y me sale el campo 100, encabezamiento, dice, nombre de persona. ¿Ya? Entonces ahora sí, doy un clic y me salen los subcampos sobre ese encabezamiento, nombre de persona. Aquí voy a buscar el subcampo A. Aquí está el subcampo A. Dice nombre de persona. A eso se refiere el subcampo A del campo 100. ¿Ok? Y aquí puedo registrar
como mandan las reglas de catalogación, al autor de esta obra, ¿ya? Ahmad, Nuria. Nuria. Ese es su nombre de esta bibliotecóloga especialista también es. Nuria Ahmad, ¿no? Al revés es apellido, nombre. Como se deben hacer las reglas de catalogación para descripción de autores. Ok, he llenado entonces en el campo 100, subcampo A, el nombre del autor, de la autora. Ok, ahí está. Bien. Aquí luego tenemos el subcampo. ¿Dónde está esto de las fechas? Esperen un ratito, voy a leer los subcampos. Ya. El subcampo D, que dice fechas asociadas al nombre. Ya, ingreso a esa celda y tendría yo que registrar la fecha de nacimiento y si falleció esa persona, la fecha de muerte. Me refiero al año de nacimiento guión año de muerte. Ya, eso también piden las reglas de catalogación, ¿no es cierto? Solo que no hemos estado habituados a describir ese dato. Pero bueno, revisando este material, la señora Nuria Ahmad, voy a ver si por ahí aparece sus fechas de nacimiento y muerte. No hay. En ningún lado aparece. Nuria Ahmad Noguera. Ese es su segundo apellido. Los puedo corregir acá. Antes de guardarlo. Noguera. Ahmad Noguera Nuria. Ese sería su nombre completo. Y en el subcampo subcampo D que les decía, no tiene ninguna fecha de nacimiento ni de fallecimiento de esta señora. Por lo tanto, como no consigo, lo dejaré vacío. Ahora, si tuviera el dato, tendría que registrar, ¿no? A ver, imaginemos por un momento, qué sé yo, nació en 1960, por decirles. Falleció, qué sé yo, el 2010. Ya si tuviera los datos, voy a registrar año de nacimiento, guión, año de muerte. Ahora, si la señora sigue viviendo en vida, entonces voy a registrar el año de nacimiento, guión, y lo dejo abierto. Ya, esa es la manera de ir registrando al autor, autora, etcétera, o coautor, o lo que se identifique de las personas. Ya, pero en el momento no tengo nada. Lo dejo ahí. Algún rato aparecerá ese dato, averiguaremos, investigaremos, lo vamos a completar. Ya, eso, fíjense ustedes, esos datos muy puntuales y específicos sobre el control de autoridades es lo que debe realizar aquella persona que está catalogando control de autoridades. ¿No? Es muy pesado. Miren una serie de campos que tiene. ¿Ya? Pero bueno, está ya registrada Nuria Ahmad Noguera. Bien, solo eso haría en esta parte de control de autoridades. Registrar los campos ceros, que hace rato les había mostrado, y el 100 para esta persona que es la autora de este libro. Hecho eso, procedo a guardar. Aquí está el botón guardar. Está guardando. Ok. Muy bien, ahora he vuelto a mi registro. A mi registro del libro. Ya, fíjense, el campo 100. Ahora sí lo ha registrado a esta señora como autora principal o entrada principal, ¿no? Ahmad Noguera Nuria. Ya el candadito que estaba cerrado, ahora sí ha permitido ingresar a esa autora. ¿Ya? Entonces, requisito para llegar a esto es entrar a control de autoridades, buscar a la autora. Si existe, muy bien, lo podemos pegar nada más. Ya, si no existe, tenemos que registrar como control de autoridades. ¿Ok? Ahora bien, voy a utilizar los indicadores para este campo 100. Licenciado. Sí. Hola. Disculpe, adelante.
que le interrumpa. He hecho ese procedimiento que usted ha hecho para encontrar a Matt Noguera, ¿no? Un nombre, ¿Ya? pero no me sale lo mismo. Me sale otras cosas, o sea, no me sale todo ese campo, licenciado. Es que A estoy ver, haciendo mal. He entrado al lapicito como ha ingresado usted, pero me sale otros campos. a ver, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer para repetir el proceso? Me imagino que, ya, aquí mismo, ya, entonces, en principio estoy en el campo 100, donde hay que registrar la entrada principal, nombre de persona, ya, ahí habría que registrarnos. Yo, como estaba el candadito, no me dejaba ingresar directamente. Entonces, lo que he hecho es, como tú dices, ¿no? Ingresar a esta opción de editar el campo 100, ¿no? He presionado, me ha salido la ventana. Vamos a ver enseguida, aquí está la ventanita, ya. Y he tenido que buscar ahí, hace rato, ¿no es cierto? Amat. Y en la primera celda que aparece. Y le bajé hasta ahí abajo, ahí está el botón buscar. He presionado buscar y el sistema busca, y al final de esa búsqueda, me sale esto, ¿no? Amat Noguera Nuria. Ya este otro debe ser tuyo. Ya el segundo. No, porque hace rato. Sí, licenciado, tiene razón, sí ha aparecido, ahora sí, Ya. yo he hecho mal. Sí, gracias, licenciado. Ok. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ya les voy a pedir un ratito que hagamos, bueno, vamos a hacer el ensayo, pero llega el momento lo van a cancelar, porque si no todo el mundo, vamos a aparecer, ¿cuántos estamos en la clase? Digamos 50 estudiantes, van a aparecer 50 veces Amat Noguera Nuria. Ya, entonces, yo les pediría que presten atención, registren, está bien, hagan el proceso, ya, pero al final lo van a cancelar el registro, va a ser una práctica para ustedes. En cambio, yo lo voy a mantener y lo voy a grabar. ¿Ok? Esa pequeña aclaración, porfa. Bien, registrado entonces el campo 100 con la autora principal, como entrada principal, entonces voy a llenar sus indicadores de este campo. ¿Ya? A ver, ¿qué dice sobre sus indicadores la ayuda? Dice, para el primer indicador, el 0 significa el nombre, ¿no? La entrada por el nombre. El 1 por apellido, el 3 por apellido. Aquí debería salir apellido de familia, pero no está. ¿Ya? Y el segundo indicador no definido, ¿no? El numeral. Ok, entonces yo acá elegiría el 1. ¿A qué se refiere apellido? Se refiere a que este dato registrado aquí ingresa por el apellido, ¿no? Por su apellido ingresa. ¿Ya? Entonces, por eso he registrado el indicador 1. Y en el indicador 2 tendría que haber registrado numeral, ¿no es cierto? Pero si ustedes no tienen el teclado numeral, el sistema lo va a dejar como numeral, pero no se va a servir. O sea, es igual dejar vacío, lo mismo que numeral. Es escribir numeral, lo mismo que vacío. En el indicador donde se va a colocar el numeral. Ya, a ver, yo lo coloco nomás como numeral ahí y listo. Listo, llenado los dos indicadores para la entrada principal del campo 100. Nombre de persona. ¿Ok? Bien, si este libro u obra tuviera un autor corporativo, registraría el campo 110. ¿Ya? Si tuviera, este libro fuera parte de un evento, de un congreso, de una reunión, utilizaría el campo 111. ¿Ya? Y si esta obra pertenecería a otra colección de obras, utilizaría el 130, pero no es el caso. Nos abocaremos a una monografía simple, eso les decía desde la anterior clase. Bueno, ya está llenado el campo 100. Ya, ahora voy a los 200, campo 200. En el campo 200, la monografía común y corriente que tendría que utilizar es el campo 245, que dice mención de título. Mención del título.
de la obra. Ya yo hace rato había puesto, bueno, en la anterior clase he puesto un título ficticio, pero ese no es su título. Ahora lo voy a reemplazar por el título correcto de mi libro. Ya es la biblioteca electrónica. No hay subtítulo. Si tuviera subtítulos, registraría en este otro subcampo donde dice resto del título. Ya, pero no tiene. Entonces, la redacción de la puntuación es la siguiente. Escribo el título, un espacio y el quebrado, ¿no? El signo quebrado ese, o división, lo que se pueda llamar. Ya al final del título tiene que estar eso. Ya forma parte de la puntuación. Ya, como no hay subtítulo, entonces no lleno nada en ese subcampo resto del título. Luego tengo que llenar el subcampo C, que se refiere a la mención de responsabilidad. Sabemos que el campo, hay una área, el área de título y mención de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que llenar los responsables de esa obra. En este caso yo tengo una sola responsable, que es Nuria Amat Noguera. ¿Ok? Aquí ya no importa el orden de las palabras, ¿no? Simplemente hay que registrar cómo aparece en el libro. Nuria Amat Noguera. Sí, donde dice mención de responsabilidad. Listo. Eso es todo para registrar 245, mención del título. El título, subtítulo si tuviera, y la mención de responsabilidad. ¿Ok? Ahora definimos sus dos indicadores del 245. Vamos a ver. Bien. Primer indicador dice, hablando del 245, ¿no? Del campo 245 sobre título, dice, 0 significa sin entrada agregada. 1 significa entrada agregada. ¿No? Se refiere a que el título va a tener una entrada secundaria, va a tener un punto de acceso, a eso se refiere, sin o con, el 0 o el 1. ¿Ya? Y como segundo indicador, acuérdense ustedes que hemos llevado los caracteres que no se alfabetizan, que no se toman en cuenta en artículos gramaticales. ¿Ya? Entonces, eso va a variar. 0 sería no hay caracteres que no se presentan. Y del 1 al 9, número de caracteres que no se presentan. ¿Ya? Entonces ahora es momento de la práctica a esa explicación. Bien, voy a cerrar esto. Ya, voy a colocar el 1 porque quiero que exista un punto de acceso para el título. Por eso he puesto el 1, según la explicación. Y en el segundo indicador, analizo el título. Efectivamente, aquí hay un artículo gramatical al principio del título, ¿no es cierto? L, A y un espacio vacío. Entonces, son 3 caracteres que debe obviar el MARC, que no los debe tomar en cuenta, que no los va a alfabetizar, que no los va a indizar. Ya esos 3 primeros caracteres. Entonces son 3. Y escribo 3 en el segundo indicador. Ya va a depender mucho. Hay muchos títulos que no empiezan con artículos. Simplemente empiezan, qué sé yo, a ver consumo de productos lácteos, por decirles el título de mi libro. Entonces ingresa directamente con la palabra del título, ¿no es cierto? No hay artículo gramatical. Entonces aquí sí hay un artículo gramatical y eso hay que tomarlo en cuenta y contar. Muy bien, con eso entonces estaría llenado el campo 245. ¿Ven ustedes?
Va a depender mucho de la obra que estamos procesando y sus características de los datos que nos pide. Bien, pasaremos. 246, título variante, no hay. 250, mención de edición. Veremos el campo 250 sobre la edición. Está bien. Vamos a ver si tiene algún dato interesante sobre la edición. No. Esta es la única edición que tiene este libro, ¿ya? Por lo tanto, no tiene nada, ningún dato sobre la edición, ¿no? Se queda vacío. Tampoco tengo sobre la mención del resto de la edición, ¿no? El 250. Si mi obra fuera una segunda edición, tercera edición, tendría yo que utilizar aquí. Por ejemplo, puede ser tercera vez, ¿no? Eso es más o menos tercera edición. ¿Ya? Va a depender, pero mi obra no tiene nada, lo dejo vacío. Sigo, 260. El área de publicación, distribución, etc. El campo 260. Aquí tengo que llenar el lugar de la publicación, el editor de la publicación, la fecha de publicación. A, B, C, los tres subcampos. Campo 260. Muy bien. Verifico el lugar. Me refiero a la ciudad. Esto es en Madrid. Directamente transcribo la puntuación para el área de imprenta, de publicación y distribución es Madrid, ¿no? La ciudad, 2 puntos. Editor. El editor es la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, ¿ya? Os escribo textual. Fundación Germán Juárez. Y a ver un ratito, déjenme verificar bien. No, Germán Sánchez Ruiz Pérez, perdón por la... Sánchez Ruiz Pérez. Sánchez Ruiz Pérez. Bueno, está así. Ese es el editor. El editor siempre al final va a tener la coma, ¿sí? Como parte de su puntuación. En la fecha de distribución, de publicación, etcétera, es aquí anoto, la fecha es única, 1990. El año simplemente. Y el punto. Entonces, fíjense ustedes, el campo 260 se refiere al lugar, al editor y a la fecha. Pero cada uno de estos tiene su propia puntuación, ¿no? Ciudad, 2 puntos, Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, editor, coma, y el año, coma, perdón, punto. Ya, esa es la puntuación que no hay que olvidarse. Cuando se van a desplegar los datos para el usuario, esta puntuación lo hace, digamos, más presentable, más entendible, además porque las normas de catalogación nos indican, ¿no es cierto? Entonces, el usuario lo va a entender rápida y fácilmente. ¿Ya? Llenado el campo 260, vamos a ver sus indicadores. ¿Qué dice? Bien, numeral no se aplica. 2, publicadora interviniente, dice publicadora interviniente, y publicadora, el 3, publicadora actual. Ya, el 3 sería en este caso. Y el segundo indicador no definido. Muy bien. Entonces registro aquí el 3 y el
segundo indicador, puedo llenar el asterisco, perdón, el numeral, o puedo no llenar. Ya, ustedes son libres de, el mismo valor va a tener. Muy bien, hemos llenado, fíjense ustedes, el campo 260 con esos datos que son claves para la descripción del material que estoy registrando. Ya, un repasito para que se anoten. En los campos 100, para el autor personal es registrado el campo 100. Si la obra tiene más autores, hay que registrar el primer autor aquí y los otros en los campos, a ver, vamos a ver, sí, en los campos 700. Ahí también se pueden registrar los otros autores, coautores, diseñadores, prologuistas, traductores, etc. Nada más en los campos 100. En los campos 200 he registrado el campo 245 sobre el título de la obra y la mención de responsabilidad. Más abajo he llenado el campo 250. Bueno, no he llenado. Pero si alguien tiene los datos de edición del material, tendría que llenar los campos 250. Más abajo está el campo 260, sobre la publicación, distribución, etc. Ya he llenado ahí los subcampos que se refieren al lugar, al editor y a la fecha de publicación. Cada uno de ellos con su puntuación. ¿Ya? Anotado entonces. Ahora vamos a los campos 300. En los campos 300 se debe llenar los datos de la descripción física de ese material. ¿Ya? Como extensión, características físicas, dimensiones o material que acompaña. A eso se refiere el campo 300. Extensión es la paginación, ¿no es cierto? Vamos a ver la ayuda. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos. Evidentemente el subcampo A se refiere a las páginas, subcampo C al tamaño, el subcampo B a las ilustraciones, si tuviera, entonces me está aclarando. Ok, voy a volver a eso. Entonces, ¿no? Páginas, extensión, subcampo A, extensión. Déjenme verificar. Tiene 260 páginas. Perdón, 206 punto. Eso quiere decir 206 páginas. Subcampo B se refiere a las ilustraciones. ¿Tiene o no tiene ilustraciones? A ver, reviso si tiene unas tablas. Sí, un par de tablas, que no son muchas, pero están ahí. ¿No? Entonces puedo registrar tablas así abreviado. Subcampo C, dimensiones, habla del tamaño y tiene 23 centímetros. Solamente medimos el alto, no el ancho, solo el alto, suficiente. Ok, entonces aquí también es importante la puntuación que va, los datos exactos, y es suficiente. El subcampo E sobre material acompañante, no le acompaña nada, es un libro, una monografía común y corriente, entonces no tengo más que registrar. Entonces ahí se registran los datos sobre la descripción física de ese material. Cuando cataloguemos un video, un mapa, la descripción física va a cambiar. Van a aparecer otros campos o estos mismos campos, pero hay que darle la descripción correcta, la redacción correcta de los datos. ¿Ya? Que lo vamos a ver en su momento también. Bien, los indicadores para la descripción física. Veamos qué indicadores hay. Aquí está. Primer indicador nada, segundo indicador nada, no definido, dice. Entonces, lo puedo dejar así vacío, no me hago rollo, ¿no? O puedo utilizar el signo numeral. Ya.
Precio comercial, información sobre la disponibilidad comercial. Si tuviéramos esos datos, se van allá, si no, pasamos. Ahora me voy a los campos 400. Aquí aparece el campo 440 sobre la mención de serie, ¿ya? Serie o colección o serie. Esta obra no tengo nada en relación a una serie o número, no pertenece a una colección. Pero si tuviera, tendría que habilitar, fíjense ustedes, aquí hay otro candadito, tendría que editar nuevamente, buscar en control de autoridades el título de la serie o de la colección. Si encuentro el título de la serie, entonces lo copio. Y si no encontrara, voy a tener que crear. De eso se trata el campo 440. Ya, pero en esta obra no tengo, esta obra no pertenece a una serie. Ya, entonces paso, me voy a los campos 500. Bien, los campos 500 se refieren a notas, distintas notas. Hay notas para todos los gustos, es un campo amplio para notas. Es un área de campos amplio para notas. Ya, pero a ver, ¿qué me interesa de las monografías? ¿Qué campos de notas utilizar? Vamos a utilizar el campo 505, que se refiere a la nota de contenido con formato. Ya, voy a desplegar el campo 505. Ya tiene varios subcampos. También puedo utilizar el campo 520. Veamos la diferencia, ¿ya? El campo 505, que se refiere a la nota de contenido con formato, tendría yo que registrar ya el índice de contenido de la obra. Su índice de contenido. ¿Esto para qué? Para que el usuario pueda ver qué contenido tiene esa obra. ¿Ya? Ahora bien, hay muchas obras que no tienen índice, pero necesitas hacer un resumen. Para ese caso, utilices el campo 520. 520. También vamos a desplegarlo. ¿Ya? Se despliega el 520 y aquí está el subcampo A que dice sumario. Aquí tendría que elaborar un resumen, un abstract, si no tiene índice de contenido. ¿Ok? Pero mi obra afortunadamente tiene un índice de contenido, entonces voy a registrar en el campo 505, subcampo A. Ya, pero bueno, es bien largo su índice, que voy a registrar unas cuantas palabras. Por ejemplo, puede ser escenario de las bibliotecas. Puedo usar punto, dos guiones para el otro subtítulo del índice. ¿Ya? La biblioteca, perdón, punto guión punto dos guiones y así todo el índice. El campo se va a ir ampliando en la medida que vaya llenando. Entonces cada uno se da maneras, formas de llenar y hacer entendible para el usuario la redacción de ese índice de contenido. ¿Ya? Estamos hablando del campo 505, subcampo A. Ya, los otros subcampos no son relevantes, pero bueno, se puede usar. Ya, una vez más reitero, si el campo, si el material no tiene índice de contenido, entonces vas a tener que utilizar el campo 520 sobre sumario y su subcampo A, ¿no? O sea, aquí redactas la presente, qué sé yo, o trata sobre la, qué sé yo, ¿no?
Y uno ya va a ver, este es un resumen, un abstract. Ok. Bien. Los campos 500 hay para todos, les decía, ¿no es cierto? Hay nota general, puedes... perdón, antes. Los indicadores de mi campo 505. ¿Qué dice? Dice, ver, 0, contenido, 1, contenido incompleto, 2, contenido parcial, 8, no se genera ninguna. Segundo indicador, numeral básico, 0 mejorado. Bueno, aquí voy a elegir el 2, contenido parcial, y el numeral. Ya, entonces elegiría aquí el 2 y aquí el numeral. ¿Es cierto? Para este campo 505. Listo. Bueno, hablando de los campos 500, existe una serie de notas. Por ejemplo, está el 522, nota de ámbito geográfico. Entonces, si es un mapa, tienes que habilitar este campo y describir, ¿no?, las características sobre ese mapa, ¿no? Ya sea de Bolivia, ya sea de Oruro, no sé, mapa mundial, etcétera, ¿no? 526, nota de información sobre el programa de estudio. ¿Ya? Entras a ayuda y te va a dar los datos precisos, ¿no? Nota de detalles del sistema, ¿no? Es para campos, nota para aquellos materiales que requieren algún artefacto o alguna computadora o algún sistema para manipular ese registro, ese material. Y así, ¿no? Sobre el lenguaje también, uno nunca sabe, puede encontrar material en otros idiomas o extraños idiomas, entonces hay que aclarar aquí, en el campo 546. ¿Ya? Si la obra es motivo de premios, puedes utilizar el campo 586, nota de premios, ¿no? Es decir, esta obra ha sido galardonada con el premio tantos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como verán ustedes, los 500 está referido a las notas. Todos los tipos de notas que van a permitir aclarar, complementar al usuario en su búsqueda o en su consulta de los registros. ¿Ok? Pasamos a los 600. En los 600 se refiere a los campos que tienen que ver como puntos de acceso ya como materia. Algunas obras, algunas bibliotecas utilizan tesauro para sus descriptores. En el caso nuestro tenemos los encabezamientos de materia, que es el material que se les ha enviado o ustedes lo han descolgado, ¿no es cierto? Entonces, aquí el área 600 se refiere a registrar encabezamientos de materia o, como se llama aquí, ¿no?, puntos de acceso adicional. Sería entradas de acceso, entradas secundarias, ¿no? Lo mismo en la terminología antigua, entradas secundarias, pero aquí se llama ahora puntos de acceso adicional. Tenemos puntos de entrada puntos de acceso, mejor dicho, para personas, para entidades corporativas, para reuniones de eventos o congresos, tenemos para títulos uniformes, tenemos para términos cronológicos, tenemos para materias, y este es el que nos interesa, el 650. ¿Ya? Bien, si esta obra tuviera un coautor, entonces tengo que necesariamente utilizar el campo 600, donde dice punto de acceso adicional de materia para persona. A ver, esperen un ratito. No, ese es el 700, ¿no? Esto es como materia. Los 600 son como materias. Fíjense, hay harto, muchísimo, ¿no? Pero bueno, las entradas a materias, a los campos 600, también se hace con control de autoridad. Por ejemplo, yo tengo para esta obra, a ver, vamos a ver.
3 encabezamientos de materia. 3. Entonces, tengo que utilizar el campo 650 que dice punto de acceso adicional de materia, término de materia. Ya he desplegado el primer campo, por si acaso un campo es repetible, ¿no? Entonces voy a empezar a llenar, ¿ya? Más que nada, tengo que llenar el subcampo A del 650, ¿no? Que dice término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada. Aquí tendría que entrar, pero hay un candadito. El candadito simboliza que tengo que utilizar control de autoridad. ¿Ya? Entonces, otra vez voy a editar el subcampo para materia esta vez. Presiono y me sale otra vez la búsqueda para control de autoridad. Significa gestionar los datos sobre autores, coautores, personas, ¿no? Autores corporativos, gestionar sobre encabezamientos de materias, gestionar sobre ámbitos geográficos, gestionar sobre eventos, reuniones. Todos esos datos tendrían que estar en control de autoridad. Ahí es donde se empieza a hacer un poco pesado la catalogación con el control de autoridad. Bien, tengo aquí mi primera materia que es bibliotecas, administración. A ver, voy a buscar primero qué tenemos sobre bibliotecas. Presiono buscar. Me ha salido, fíjense, ya habían varios encabezamientos de materia. Bibliotecas especiales de Argentina, bibliotecas especializadas, 2 bibliotecas especializadas, bibliotecas infantiles, no, ninguno de esos. Yo estoy buscando bibliotecas, administración. Como no existe, entonces tengo que crear nueva entrada, nueva autoridad. Aquí está. Ya, vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con el control del autor, control de autoridad para autor. Muy bien. Me aparecieron las fichas, digo, los registros para control de autoridad. ¿Qué voy a hacer? Lo que hace el rato les decía. 1 clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, ¿no? En los campos 0. De ahí me voy al 040 que dice centro de catalogación. Está con asteriscos porque es obligatorio. Entonces ahí voy a reemplazar mis iniciales. ¿Ya? Ustedes tienen que registrar ahí su nombre completo. Ok, 600, los ceros ya están llenados. No necesito más. Me voy al 100. ¿No? En el 100 tengo que registrar encabezamiento de término de materia. 150. Entonces presiono. Me aparecen sus subcampos. De estos busco el subcampo A que dice término de materia o nombre con una entrada aquí. Ahí registro mi materia. Yo lo voy a hacer con letras mayúsculas. Tienen que hacerlo ustedes con letras mayúsculas los encabezamientos de materia. Bibliotecas, administración. Listo, ya está creado mi primer encabezamiento de materia. Hecho eso, guardar. Entonces voy a proceder a guardar y a pegar en mi campo 650 del registro. Fíjense, ya está. Bibliotecas, administración, ya está. Pero bueno, resulta que no es el único encabezamiento, tengo 2 más. Entonces otra vez repito el proceso. Ya para vamos a colocar vamos a ver qué qué indicadores tiene. Es el 2, secundaria. Aquí en el segundo indicador me dice, utiliza tesauro, encabezamiento de materia, canadiense, americano,
médico, el 0, encabezamiento nada más. Entonces, el 2 y el 0, como primer indicador. El 2 y el 0 ya está, entonces no necesito registrar. Bien, pero para mis otros encabezamientos de materia voy a pedir repetir, clonar, como se dice, este campo. ¿Ya? Entonces presiono en el icono de repetir y me apareció otra vez el 650 aquí abajo, ¿no? Ahí repito el proceso. Subcampo A está con candadito, por lo tanto voy a crear una nueva autoridad. Clic. Este otro es biblioteca automatización, pero por si acaso buscaré. A ver qué busqué. Biblioteca automatización. Que hay abajo, Biblioteca Argentina, Administración, Argentina Especialización. No hay. Entonces tengo que crear una nueva autoridad. Presiono el botón de crear. Otra vez tengo que crear, ¿no es cierto? Clic, 2, 3, 4. Y me voy al 040, donde registro mis iniciales. Nada más. Me voy al 100. Ya despliego el encabezamiento de materia. En el subcampo A busco. Está aquí. Y coloco, ¿no? Como no existe, les voy a registrar. Biblioteca. No, bibliotecas, es plural. Guión automatización. Ya está. Ok, guardar. Entonces lo que va a hacer es ya registrar como encabezamiento de materia y además pegar en el campo 650. Este ya tiene los dos indicadores, el 2 y el 0. Ya tengo dos encabezamientos de materia, ¿no? El primero administración, el segundo automatización. Entonces voy a clonar otra vez el 650 para un tercer encabezamiento de materia. ¿Ok? Entonces editar el subcampo A. Voy a buscar el encabezamiento que quiero colocar. Es bibliotecas. Bibliotecas, buscar a ver qué hay. Fíjense, ya me ha salido bibliotecas administración, bibliotecas automatización, ¿no? Los nuevos descriptores o encabezamientos de materia se van a ir incorporando. Entonces, si ya existieran, elijo nomás eso y presiono el botón, digamos, ¿no? Elegir y automáticamente lo va a pegar. Ya, pero yo estoy buscando bibliotecas, sistemas. No hay. No hay. Entonces voy a crear, ¿no? Crear nueva autoridad. Clic. Para agregar un tercer término, entonces ya les digo, ¿no? Un clic, dos clics, 3 y 4. Me voy más abajo, en el 040, centro de catalogador. Registro mis iniciales. Ahora me voy al 100. Registro como encabezamiento de materia subcampo A. Aquí está. El nuevo encabezamiento de materia. Bibliotecas, guión, temas. Listo. Guardar. Muy bien. Fíjense ustedes, ya he creado 3 encabezamientos de materia, ¿no?
con el control de autoridades, con sus indicadores. Ya, esto es lo esencial, lo esencial. Ahora bien, a veces hay que a los encabezamientos de materia aumentarle una subdivisión de forma. Aquí está, por ejemplo, una subdivisión cronológica, puede haber, si hubiera, se coloca, o una subdivisión geográfica. ¿Ya? Por ejemplo, automatización de bibliotecas, sistemas de bibliotecas, administración de bibliotecas. Aquí puedo registrar, digamos, qué sé yo, Perú, ¿no? Es una subdivisión geográfica que se va a unir a este descriptor, o mejor dicho, a este encabezamiento de materia. Va a depender mucho de la obra, ¿no? Si tú describes literatura clásica, pero ¿de dónde? Puede ser del Perú, de Chile, de Bolivia, en fin, pues utilizas la subdivisión geográfica, ¿no? Va a depender mucho, por eso, del encabezamiento de materia y las subdivisiones como categorías complementarias a ese encabezamiento de materia. ¿Ya? Va a depender mucho. Ojo con esta parte para ir registrando. Bien, ya estoy entonces en los 600. He llenado mis puntos de acceso como materia. Ya, ahora voy al 700. En los 700, aquí me menciona puntos de acceso adicional para personas, autores corporativos, reuniones de eventos, no controlado, título uniforme, ¿no? Entonces, hay puntos de acceso para otros datos. Aquí les quería mencionar. Si esta mi obra tuviera 2 coautores, aparte del autor principal, serían 3, ¿no es cierto? El autor principal ya está registrado en el campo 100, pero estos otros 2 tengo yo en el 700 que crear un punto de acceso adicional en este campo. Y eso es con candadito, igual control de autoridades. Para un autor, mejor dicho, para un coautor, ¿no? Otros 700 voy a clonar para un tercer o un segundo coautor. Ya, pero en mi obra no tengo, es una sola persona como autor, por tanto no hay coautores. Ok, para eso son los 700, y hay para todo gusto aquí los campos adicionales, ¿no? Los puntos de acceso adicionales. Bien, voy al 800, a los 800. En los 800 también hay todavía puntos de acceso adicional, pero para las series. Fíjense ustedes, para todas las series o colecciones, ¿no? Serie como persona, puede ser un autor personal de la serie, ¿no? Entidad corporativa, puede ser un autor corporativo de la serie, ¿no? Puede ser reunión o congreso de un evento, pero de la serie y así. ¿Ya? En mi ejemplo, en mi material, por eso es una monografía sencillísima, no hay esos datos de serie o de colección. Muy bien, ahora sí voy a los 900. En los 900, ya sabíamos, ¿no es cierto? Les mencionaba que estos campos 900 están normalmente dedicados a la administración y gestión de la biblioteca, los 900. Ya, por eso hay aquí datos que ya me han aparecido, porque ya los he llenado y acá se están repitiendo o se están complementando, ya en los 900. El 942 dice, por ejemplo, elementos de puntos de acceso adicional en COA. Bueno, está el sistema de clasificación DOI, ya que esté, no me hago problema, ¿no? Después un campo obligatorio, un subcampo obligatorio del 942 es que, aquí está con asterisco pequeñito, dice, ¿no? Tipo de ítem, tienes que elegir el tipo de ítem. Si está ahí, se refiere a books, o sea, libros. Está ya marcado, entonces no necesito. Pero si tuviera que elegir, utilizaría de estos, ¿no es cierto? Archivo de computadora, mapas, música de referencia, materiales visuales, no, es libros. Esa es la categoría del subcampo C. Estos otros no es necesario. ¿Ya? Pero se puede utilizar, fíjense ustedes, el subcampo K dice asignatura, prefijo de la asignatura. M, sufijo de la asignatura. O sea, puedo complementar algo más todavía a la asignatura topográfica
¿no? Del material. ¿No? Son sufijos y prefijos, son cositas que van a ir complementando la asignatura topográfica que hemos elegido en el campo 082, que dice número de clasificación de Dewey. Ok, eso nomás es en el campo 942. Listo. Mi obra ha sido completada. Fíjense, nos hemos llevado un tiempo tremendo de una hora, algo más. Bien, registrada ya la obra, este material, con esos campos que hemos ido recorriendo y llenando, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta, hay varios campos y subcampos que requieren ser especificados y complementados. Y a eso se añade el registrar también control de autoridades para autores, para encabezamiento de materia, ¿no? Por lo menos eso hemos visto hasta ahora, esos dos, ¿no? Y van a ver, pueden aparecer muchos más, pero dependiendo de tu material. Muy bien, terminado el registro, aquí está el botón guardar. Ya, en mi caso, yo lo voy a colocar guardar, ¿sí? Ustedes presionen cancelar, porque si no puede aparecer repetido. Ahora sí, yo quiero pedirles a nuestra amiga Celina. ¿Está Celina? Celina, auxiliar, ¿estás? Creo que no está. No la he visto, por lo menos, en los que estaban ingresando a la reunión. Bueno, pero yo le voy a indicar ya mañana. Con ella ya podemos estar practicando el registro de monografías. Recomendación: búsquense en casa, préstense un libro común y corriente, una monografía común y corriente, simple, ya, y procedan a practicar con Celina. Registren. Si lo completan, súper. Si está todo correcto, muy bien, lo guardan. Pero si está con fallas, dudas y demás, cancélenlo, porque va a venir ese proceso de práctica. Es así, es normal, ¿no? Registrar puede estar errado, muy bien. Y los que lo hagan bien, muy bien lo guardan. Ya en la siguiente clase nos vamos a dedicar a revisar y a explicar o aclarar su registro. Ok, entonces presiono yo guardar. Fíjense lo que va a pasar. Presiono guardar, el sistema lo va a guardar ese mi registro. Ya, ahora si ustedes se fijan, aquí está mi ficha completa de esa obra que he registrado. Ya, ahí está el título, la autora, ¿no? Reitera la autora, tipo de materiales, libro, su editor, lugar, editor, año, la descripción, 206 páginas, tablas, 23 centímetros, tiene su ISBN, sus temas o descriptores o materias de encabezamiento de materia son bibliotecas administración, bibliotecas automatización, bibliotecas sistemas, ¿no? Su clasificación en el CDD es el 021.6. ¿Ya? En su contenido es registrado, ¿se acuerdan ustedes? El índice de mi contenido está aquí, ¿no? Con la puntuación que yo había dicho. Y está completo. Los datos que he ido registrando, ¿no? Acuérdense la recomendación que decía antes, ¿no? Los datos que tú registres en tu sistema, en tu base de datos de las obras van a quedar para siempre y tienen que estar bienísimos, por no decirles perfectos. Cero errores, cero puntuación de mezclas, etcétera. Ya para eso hemos avanzado, han llevado ustedes catalogación, clasificación, todo un año, y obviamente eso es muy, muy meritorio ahora aplicarlo. Ok. Bien, me falta una parte que es los ítems. Esto es registrado muy bien, pero también hay un complemento a este registro que se llama el registrar ítem. Ya en COA te exige eso. Entonces yo creo que la siguiente clase lo voy a complementar.
o voy a hacer un nuevo registro. Sí, más bien la siguiente clase voy a hacer yo una demostración más de registrar una nueva monografía, ya, y van a ver ustedes ahí digamos, toda la parte completa. Ok, no sé si hay alguna pregunta antes de irnos, alguna duda. Yo, licenciado, Sí. le soy sincera, me he enredado en las partes donde tiene que registrar con ¿cómo se llama? Ay, ¿qué ha dicho? Control de autoridad. Con el control de autoridad. En los dos me he enredado, licenciado. Pero en la próxima ya yo creo que ya es el mejor. Sí, mire, no es, sí, sí, le tienes razón, y para todos los compañeros probablemente haya sucedido lo mismo. No nos desesperemos, es un poquito complicado, basta que entendamos y empecemos a registrar 1, 2, 3 materiales, va a estar mejorando nuestra aplicación, nuestra descripción y catalogación. Ya lleva tiempito, ¿no? Eso es verdad, es una primera vez que nos enfrentamos a Mark 21, siendo complejo, ustedes se han dado cuenta, tiene su complejidad, pero también es muy tedioso, ¿no? Mucha concentración y dedicación para realizar una buena catalogación. Ya, entonces lo vamos a repetir, lo vamos a ir aclarando, y tengo algo más de teoría para esa parte de los control de autoridades, también les voy a presentar en láminas, van a ver ustedes la siguiente clase, lo vamos a ir con calma. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dicen buenas noches. Buenas noches, adelante. Mientras tengamos que registrar libros, siempre vamos a elegir libros, ¿no? Sí. Porque dice DVD, VH, modelo, monografías, dice también. Igual libros nomás ponemos en nuevos registros. A ver, vamos a hacer una cosa ya para darle por ahora un entendimiento, digamos, más homogéneo. Lo que pasa es que esta parte, ahí, ya cuando voy a catalogación, pido nuevo registro, fíjense ustedes, me muestra pues una cantidad grande de modelos de registros, ¿no? Para analíticas, todo eso. Yo les decía a la clase anterior que estas opciones, ya el programador del sistema, el administrador del sistema ha debido inventarse, ¿no? Que no tiene no está muy claro. Entonces, para evitar que todos nos estemos confundiendo cuál elijo, yo quería este no era, parece que era este. Con esas dudas, vamos a elegir solamente la primera que dice hoja de trabajo predeterminada. ¿Ya? Entonces, solo eligen hoja de trabajo predeterminada. Nada más. Entonces, les va a aparecer, sí, un registro normal, ¿no? Como el que hemos visto ya. Pero donde vamos a empezar a darle especificidad, adecuarlo al tipo de material que tenemos en la mano, ¿no? Que vamos a catalogar, va a ser en el campo 8. Por eso es la importancia del campo 8. Entenderlo bien, definir bien sus parámetros. Ahí es donde podemos decir, por ejemplo, este va a ser un video, este va a ser una monografía, este va a ser un artículo de revista, en fin. Ya, por lo pronto, entonces, elijan la opción esa que dice hoja de trabajo predeterminada. ¿Ok?